El abogado le advirtió que no fuera. Se lo dijo 3 veces, con la voz temblando más cada vez. Le mostró los recortes de periódico donde aparecían los nombres de los 6 doctores que habían trabajado en el sanatorio Blackwell antes de perder completamente la razón. Le leyó los reportes del manicomio donde describían los síntomas. Alucinaciones violentas, gritos incontrolables en la noche, terror absoluto ante cualquier mención del sótano del sanatorio. Todos balbuceaban las mismas palabras sin sentido, los sin nombre, los que gritan sin boca, las mesas que lloran sangre. Pero Oriana ya había tomado su decisión. Porque cuando has dormido en callejones durante 8 meses, cuando has comido de la basura, cuando te han escupido en la cara y llamado asesina cada vez que intentas conseguir trabajo, un sanatorio donde los doctores enloquecen suena casi como un paraíso. Al menos tendría paredes, al menos tendría un techo, al menos podría morir con algo de dignidad en lugar de pudrirse en alguna cuneta olvidada como el perro que todos decían que era. Lo que Oriana no sabía era que el sanatorio guardaba secretos mucho peores que fantasmas. Secretos que explicaban exactamente por qué 6 hombres de ciencia habían terminado aullando en celdas acolchadas. Secretos que estaban a punto de destruirla o transformarla para siempre. Todo había comenzado 14 meses antes, cuando su esposo, el doctor Aurelio Montemayor, colapsó durante una cena familiar. Oriana lo había visto llevarse las manos a la garganta, con los ojos desorbitados, la piel tornándose de un azul enfermizo. Había corrido hacia él, había intentado todo lo que sabía como enfermera: respiración artificial, presión en el pecho, gritos pidiendo ayuda. Pero nada funcionó. Aurelio murió en sus brazos, con espuma saliendo de su boca y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. El médico forense dictaminó que había sido una fiebre cerebral fulminante, una muerte natural, aunque extraña. Pero la familia de Aurelio no aceptó ese veredicto. Doña Perpetua Montemayor, la madre de Aurelio, una mujer con más dinero que corazón, señaló a Oriana como la culpable. «Tú lo mataste», había declarado frente a todos los presentes en el funeral. «Eres enfermera. Sabías exactamente qué darle para que pareciera una muerte natural. Lo envenenaste porque querías su dinero, porque nunca fuiste suficiente para él, porque eres una oportunista que se casó con mi hijo para trepar socialmente». Oriana había intentado defenderse, había mostrado el informe del forense, había jurado su inocencia sobre la tumba de su propia madre, pero nadie la escuchó. Los hermanos de Aurelio la arrastraron fuera de la casa familiar. Le quitaron todo: la ropa, las joyas, incluso el anillo de matrimonio. La dejaron en la calle con solo el vestido que llevaba puesto. Los meses siguientes fueron una pesadilla interminable. La familia Montemayor se aseguró de que nadie en la ciudad la contratara. Enviaron cartas a cada hospital, cada clínica, cada consultorio, advirtiendo que Oriana era una asesina. La llamaban la enfermera de la muerte. Decían que había matado a su esposo con veneno lento, que cualquiera que la contratara estaría poniendo en riesgo a sus pacientes. Oriana pasó de ser la respetada esposa de un médico prominente a ser una paria. Dormía donde podía, en portales de iglesias, bajo puentes, en establos abandonados. Comía lo que encontraba: sobras de mercados, pan duro que los panaderos tiraban al final del día, a veces ni siquiera eso. Su cuerpo, que alguna vez había sido saludable y fuerte, se volvió flaco y frágil. Su cabello, antes brillante, se opacó y enredó. Sus manos, que habían salvado vidas asistiendo en cirugías, se llenaron de callos y heridas. Fue en ese estado deplorable que el abogado la encontró. Don Sebastián Quiroga era un hombre mayor con lentes gruesos y un aire de perpetua preocupación. La había buscado durante semanas, siguiendo rumores de una mujer que coincidía con su descripción pidiendo limosna en diferentes pueblos.
Señora Montemayor, había dicho, encontrándola acurrucada bajo un árbol en las afueras de Saltillo. Tengo noticias sobre una herencia. Oriana lo había mirado con ojos hundidos y desconfiados. No tengo familia, y los Montemayor me quitaron todo. No es de los Montemayor, es de un tío de su difunto esposo por parte de su abuela materna, don Casimiro Blackwell. Murió hace 2 años sin herederos directos. Por un tecnicismo legal muy complejo, la propiedad pasó a la línea de su esposo, y como usted es su viuda legal, le corresponde a usted. ¿Qué propiedad? El abogado había tragado saliva. El sanatorio Blackwell, en las montañas de Coahuila. Pero debo advertirle, señora, ese lugar tiene una reputación problemática. Y entonces le contó. Le contó sobre los 6 doctores que habían enloquecido. Le contó sobre los rumores de gritos en la noche. Le contó sobre el quirófano en el sótano que había sido sellado con cemento por razones que nadie recordaba. Le contó que las últimas enfermeras que trabajaron ahí huyeron jurando que habían visto cosas imposibles. Sombras que se movían solas. Manchas de sangre que aparecían y desaparecían, voces suplicando ayuda desde las paredes. Oriana escuchó todo en silencio. Luego preguntó, ¿la propiedad tiene techo? Sí, pero ¿tiene paredes? Sí, sin embargo, entonces la acepto. El abogado la miró como si hubiera perdido la razón. Señora, por favor reconsidere. Ese lugar destruyó la mente de 6 hombres educados, hombres de ciencia. Si ellos no pudieron soportar lo que sea que haya ahí... Señor Quiroga, interrumpió Oriana con una voz que sonaba mucho más vieja de sus 34 años. He pasado los últimos 8 meses siendo tratada peor que un animal. He comido basura, he dormido en el lodo, he sido golpeada, escupida y violada por hombres que pensaron que una mujer sin protección era presa fácil. Lo que sea que haya en ese sanatorio no puede ser peor que lo que ya he vivido. Al menos moriré con un techo sobre mi cabeza. Y así fue como Oriana llegó a estar de pie frente a las puertas oxidadas del sanatorio Blackwell en una tarde de noviembre, con el viento helado de la montaña cortándole la cara y un presentimiento oscuro asentándose en su estómago. El sanatorio era enorme. 3 pisos de piedra gris que se alzaban contra el cielo nublado como una fortaleza medieval. Las ventanas estaban rotas o tapiadas. El jardín que alguna vez había rodeado el edificio era ahora una maraña de maleza y árboles muertos. Había una fuente seca en el centro del patio, cubierta de musgo negro, y sobre la puerta principal, tallado en piedra, el nombre Sanatorio Blackwell, fundado 1862. Oriana empujó las puertas. Chirriaron, como si protestaran su presencia. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz grisácea que entraba por las ventanas rotas. Había polvo en todas partes. Telarañas colgaban del techo como cortinas fantasmales. El aire olía a humedad, a abandono y a algo más. Algo metálico y dulce que Oriana, con su experiencia como enfermera, reconoció inmediatamente. Sangre vieja. Se obligó a seguir adelante. Exploró el primer piso, que contenía lo que habían sido salas de espera, oficinas administrativas y un comedor para el personal. Todo estaba cubierto de polvo y deteriorado, pero estructuralmente intacto. El segundo piso tenía las habitaciones de los pacientes. Hileras de camas oxidadas con colchones podridos. Algunas tenían correas de cuero todavía atadas a los marcos. Otras tenían manchas oscuras en las sábanas que Oriana prefirió no examinar demasiado de cerca. El tercer piso era donde habían vivido los doctores y enfermeras. Encontró habitaciones más grandes aquí, con muebles de mejor calidad, aunque igualmente deteriorados. Eligió una que parecía haber pertenecido a una enfermera jefe. Tenía una cama con dosel, un armario grande y una vista a las montañas que, en otras circunstancias, habría sido hermosa. Pasó el resto del día limpiando esa habitación lo mejor que pudo. Sacudió el polvo, barrió el piso
Cambió las sábanas por unas que encontró en un armario de ropa blanca. No eran nuevas, pero estaban menos sucias que las otras. Cuando terminó, estaba exhausta pero satisfecha. Por primera vez en 8 meses, tenía un lugar propio. Cuando la noche cayó, Oriana encendió las velas que había traído y se sentó en la cama comiendo un pedazo de pan duro que era su única cena. El silencio del sanatorio era absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a hacer ruido aquí. Era un silencio pesado, expectante, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Estaba a punto de acostarse cuando lo escuchó. Un golpe, sordo, rítmico, viniendo de abajo. Oriana se quedó completamente quieta. Contuvo la respiración, forzando a sus oídos a escuchar. El golpe se repitió, y otra vez, y otra vez. Era como un latido de corazón monstruoso, lento y constante, resonando desde las profundidades del edificio. El sótano, el quirófano sellado. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que ignorara el sonido, que se tapara los oídos y durmiera, que no bajara bajo ninguna circunstancia. Pero Oriana había sido enfermera durante 10 años. Había asistido en cientos de cirugías. Había visto morir a pacientes en la mesa de operaciones. Había enfrentado epidemias de cólera y fiebre amarilla. El miedo era un lujo que había aprendido a ignorar hace mucho tiempo. Tomó una vela y su cuchillo de cocina, salió de la habitación. Las escaleras que bajaban al sótano estaban al final del pasillo del primer piso. Eran de piedra, estrechas, y descendían en espiral hacia la oscuridad. Oriana bajó lentamente, con la vela proyectando sombras danzantes en las paredes húmedas. El olor a sangre vieja se hacía más fuerte con cada escalón. El sótano era un laberinto de pasillos y puertas cerradas. Oriana siguió el sonido de los golpes que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Finalmente, llegó a una pared que no debería haber estado ahí. Era de cemento relativamente nuevo comparado con el resto del edificio. Alguien había sellado este pasillo, había bloqueado lo que fuera que estaba al otro lado. Los golpes venían de detrás de esa pared. ¿Hay alguien ahí?, llamó Oriana, sintiéndose ridícula incluso mientras lo hacía. Los golpes se detuvieron abruptamente. Luego, una voz, débil, rasposa, apenas audible a través del cemento. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Oriana sintió que el corazón se le detenía. Esa voz era real, humana. No era un fantasma ni una alucinación. Alguien estaba vivo detrás de esa pared. ¿Quién eres?, gritó. ¿Cómo llegaste ahí? Encerrado. Año, por favor, agua. Oriana miró la pared de cemento. Era gruesa, pero no impenetrable. Necesitaría herramientas, necesitaría tiempo, pero si había alguien vivo ahí, no podía simplemente dejarlo. «Voy a sacarte», gritó. «Dame tiempo, voy a encontrar herramientas. Aguanta». Corrió de vuelta arriba, buscó frenéticamente por todo el sanatorio hasta que encontró un cobertizo de mantenimiento detrás del edificio. Había picos, palas, martillos. Tomó todo lo que pudo cargar y regresó al sótano. Comenzó a golpear el cemento con el pico. Era trabajo brutal. Sus brazos, debilitados por meses de desnutrición, protestaban con cada golpe. El sudor corría por su frente. Sus manos se ampollaron y sangraron, pero no se detuvo. Golpeó y golpeó durante horas, hasta que finalmente el cemento comenzó a ceder. Un agujero apareció, luego otro. Oriana usó el martillo para ampliarlos, arrancando pedazos de cemento hasta que hubo una abertura lo suficientemente grande para pasar. El olor que salió casi la hizo vomitar. Era el olor de la muerte concentrada, de cuerpos en descomposición, de sangre y orina y heces acumuladas durante años. Pero debajo de todo eso había otro olor, el olor de algo vivo. Oriana se cubrió la nariz con un pañuelo y entró. Lo que vio al otro lado la dejó paralizada de horror.
Era un quirófano, sí, pero no como ninguno que hubiera visto. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos que contenían cosas, órganos flotando en líquido amarillento, ojos que parecían mirarla, manos cercenadas, cosas peores que no quiso examinar. Había mesas de operaciones con correas de cuero y manchas oscuras. Había instrumentos que no eran para curar, sino para causar dolor. Sierras dentadas, pinzas con puntas afiladas, agujas de tamaños imposibles. Y había jaulas, al menos una docena de jaulas de hierro alineadas contra la pared. La mayoría contenían esqueletos, huesos humanos que habían sido dejados ahí para pudrirse. Pero una de las jaulas, la más alejada, contenía algo diferente. Contenía a un hombre vivo. Oriana corrió hacia la jaula. El hombre dentro era apenas reconocible como humano. Estaba demacrado hasta los huesos, con la piel colgando de su esqueleto como tela mojada. Tenía cabello largo y enmarañado que alguna vez había sido negro. Sus ojos, hundidos en las cuencas, la miraron con una mezcla de terror y esperanza que le partió el corazón. ¿Eres real?, susurró él con una voz que sonaba como papel rasgándose. ¿O eres otro sueño? Soy real, dijo Oriana, examinando la cerradura de la jaula. Voy a sacarte de aquí. La cerradura era vieja pero sólida. Oriana usó el martillo para golpearla repetidamente hasta que finalmente cedió. La puerta de la jaula se abrió con un chirrido. El hombre no se movió. Parecía incapaz de creer que era libre. «¡Vamos!», dijo Oriana suavemente extendiendo su mano. «¿Puedes caminar?» «No sé. Hace mucho tiempo que no». Oriana entró a la jaula y lo ayudó a ponerse de pie. Él se apoyó en ella pesadamente, sus piernas temblando como las de un recién nacido. Era alto, mucho más alto que ella, pero pesaba menos que un niño. Lentamente, paso a paso, lo sacó del quirófano, a través del agujero en la pared y escaleras arriba. Tomó casi una hora llegar al tercer piso. El hombre colapsaba cada pocos pasos, demasiado débil para continuar. Pero Oriana no se rindió. Lo arrastró, lo cargó, hizo todo lo necesario para sacarlo de ese infierno. Finalmente lo acostó en una de las camas del segundo piso. Corrió a buscar agua y se la dio en pequeños sorbos. El hombre bebió como si nunca hubiera probado nada más dulce. «¿Cómo te llamas?», preguntó Oriana, cuando él pareció un poco más estable. «Ezra», respondió. «Mi nombre es Ezra». «¿Cuánto tiempo estuviste ahí abajo?». Ezra cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que Oriana tuvo que apartar la mirada. 4 años, tal vez más. Perdí la cuenta después del segundo invierno. 4 años. 4 años encerrado en una jaula en ese sótano de pesadilla. Oriana sintió que la rabia comenzaba a arder en su pecho. «¿Quién te hizo esto?». «El doctor Blackwell». «Y otros, muchos otros». La voz de Ezra se quebró. «Éramos sus experimentos. Nos usaban para probar cosas, drogas, venenos. Querían ver cuánto dolor podía soportar un cuerpo antes de morir». Lágrimas corrieron por sus mejillas hundidas. «Yo era el más fuerte. Por eso sobreviví, pero a veces deseaba haber muerto como los otros». Oriana tomó su mano. Estaba fría como el hielo y tan delgada que podía sentir cada hueso. «Ya no estás solo. Voy a cuidarte. Voy a sacarte de aquí». «No puedes», susurró Ezra. «Blackwell murió, pero los otros siguen vivos. Son hombres poderosos. Si saben que escapé, vendrán por mí. Vendrán por ti también». «¿Qué otros?». Ezra la miró con ojos que habían visto demasiado. «Un senador, un juez, doctores famosos de la capital. Todos venían aquí, todos participaban. Blackwell guardaba registros de todo, diarios, documentos, pruebas. Decía que era su seguro, que si alguna vez intentaban traicionarlo, los destruiría a todos». «¿Dónde están esos diarios?». «En su oficina, en el tercer piso». Había un compartimento secreto detrás de su escritorio. «Pero Oriana», su voz se volvió urgente.
Esos hombres matarán por mantener esto en secreto. Ya lo han hecho. Los doctores que enloquecieron, los 6 que trabajaron aquí, ninguno de ellos enloqueció naturalmente. Blackwell los drogaba cuando descubrían la verdad. Usaba una sustancia que causaba demencia permanente. Los enviaba a manicomios donde nadie creería sus historias sobre experimentos humanos. Oriana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Los 6 doctores no estaban locos, habían sido silenciados. ¿Por qué Blackwell murió? ¿Qué pasó hace 2 años? No lo sé exactamente. Escuché fragmentos de conversaciones cuando venían a darme comida. Creo que tuvo una pelea con los otros, quería más dinero, amenazó con exponerlos y entonces, de repente, dejó de venir. La comida dejó de llegar, las luces se apagaron, pensé que moriría, pero encontré una gotera en mi jaula, agua sucia, pero agua, y había ratas. Su voz se volvió casi inaudible. Las ratas me mantuvieron vivo. Oriana cerró los ojos, tratando de contener las náuseas. Este hombre había sobrevivido 4 años de tortura, luego 2 años más alimentándose de ratas y agua de gotera. La fuerza de voluntad necesaria para no rendirse era inimaginable. «Descansa», le dijo. «Mañana encontraremos esos diarios y haremos que estos hombres paguen por lo que hicieron». Ezra la miró con algo cercano a la esperanza por primera vez. «¿Por qué me ayudas? No me conoces. Soy Apache. La mayoría de la gente ni siquiera nos considera humanos». «Porque sé lo que es ser acusada de algo que no hiciste», respondió Oriana. «Porque sé lo que es que te traten como si no valieras nada. Y porque cualquier persona que haya sufrido lo que tú sufriste merece justicia, sin importar quién sea». Pasó la noche cuidando a Ezra. Le dio más agua. Encontró algunas latas de comida en la despensa que todavía eran comestibles y le preparó un caldo ligero. Limpió sus heridas, que eran numerosas, y algunas estaban infectadas. Usó todos sus conocimientos de enfermería para estabilizarlo. Mientras trabajaba, Ezra le contó más. Le contó cómo lo habían capturado. Estaba cazando solo en las montañas cuando un grupo de hombres lo emboscó. Le dispararon un dardo con sedante. Cuando despertó, estaba en una jaula en el sótano del sanatorio. Le contó sobre los otros prisioneros, hombres y mujeres indígenas como él, vagabundos que nadie reclamaría, prostitutas, huérfanos, personas que la sociedad había descartado y olvidado. Todos fueron usados como sujetos de experimentos. Todos murieron excepto él. Le contó sobre los experimentos, pruebas de drogas que causaban convulsiones violentas, estudios sobre el dolor donde les cortaban sin anestesia para medir sus reacciones, inyecciones de venenos para ver cuánto tardaban en morir. Algunas víctimas duraban días, otras morían en minutos. Blackwell documentaba todo meticulosamente, como si fuera ciencia legítima, y le contó sobre los visitantes. Hombres ricos y poderosos que venían a observar. A veces participaban, a veces solo miraban, fumando puros y bebiendo brandy, mientras seres humanos eran torturados frente a ellos. Ezra recordaba sus caras, sus voces, sus nombres. Cuando amaneció, Oriana estaba agotada pero determinada. Dejó a Ezra descansando y fue a buscar los diarios de Blackwell. La oficina del doctor estaba en el 3er piso, al final del pasillo. Era una habitación grande con estantes de libros médicos, un escritorio de caoba y retratos en las paredes. Uno de los retratos mostraba a un hombre de unos 60 años, con cabello canoso, ojos fríos y una sonrisa que no llegaba a su mirada. Debía ser Blackwell. Oriana examinó el escritorio, golpeó las paredes buscando huecos. Finalmente, detrás de un panel de madera que parecía sólido, encontró lo que buscaba. Un compartimento secreto que contenía 3 gruesos diarios encuadernados en cuero negro. Los abrió con manos temblorosas. Lo que leyó la hizo vomitar.
Blackwell había documentado cada experimento con detalle clínico, nombres de las víctimas, cuando los conocía, fechas, procedimientos, resultados. Había diagramas de cuerpos humanos con anotaciones sobre dónde cortar para causar el máximo dolor sin causar muerte inmediata. Había listas de drogas y sus efectos. Había descripciones de muertes que eran tan gráficas que Oriana tuvo que cerrar el diario varias veces para respirar. Pero lo peor eran los nombres de los cómplices. Senador Maximiliano Ferrer, juez federal Rodrigo Espinosa, doctor Sebastián Velasco del Hospital General de la capital, doctor Francisco Aguirre de la Escuela de Medicina y docenas más. Políticos, empresarios, médicos, abogados, todos habían participado, todos habían financiado, todos habían disfrutado. Y entonces Oriana encontró una entrada que le heló la sangre. Estaba fechada 14 meses antes, el día que su esposo murió. El doctor Aurelio Montemayor vino hoy a realizar una consulta sobre un paciente que le referí. Desafortunadamente, se perdió explorando el edificio y bajó al sótano. Vio demasiado, hizo preguntas, amenazó con ir a las autoridades. Tuve que tomar medidas, le administré la fórmula 7 en su té. Morirá en los próximos días de lo que parecerá una fiebre cerebral. Lamentable, pero necesario. No puedo permitir que nuestro trabajo sea interrumpido. Oriana leyó el párrafo 3 veces, luego 4, luego 5. Su esposo, Aurelio, no había muerto de una enfermedad. Había sido asesinado, envenenado por Blackwell, porque descubrió los experimentos, y ella había sido culpada de su muerte. Había perdido todo. Había vivido en la calle durante 8 meses. Había sido violada y golpeada y humillada. Todo porque este monstruo había matado a su esposo y dejado que ella cargara con la culpa. La rabia que sintió fue tan intensa que pensó que iba a incendiar el sanatorio con sus propias manos. Pero se contuvo. La rabia era útil, pero solo si se canalizaba correctamente. Tenía los diarios, tenía las pruebas, tenía a Ezra como testigo. Podía destruir a todos estos hombres, podía limpiar su nombre. Podía obtener justicia no solo para ella, sino para todas las víctimas que habían muerto en ese sótano de pesadilla. Regresó a donde Ezra descansaba y le mostró la entrada sobre Aurelio. «Mi esposo», dijo con voz temblorosa. «Blackwell mató a mi esposo, y yo fui culpada». Ezra la miró con comprensión profunda. «Entonces ambos somos víctimas del mismo mal. Ambos perdimos todo por culpa de estos hombres. Y ambos vamos a hacer que paguen», dijo Oriana. «Pero necesitamos un plan. Estos hombres son poderosos. Si simplemente vamos a las autoridades, nos silenciarán como silenciaron a los otros doctores». «Los doctores en los manicomios», dijo Ezra de repente. «Dijiste que hay 6. Ellos saben la verdad. Si pudiéramos curarlos, si pudiéramos hacer que recuperen la cordura». «Blackwell los drogó con algo que causaba demencia permanente», recordó Oriana. «Pero todo veneno tiene antídoto. Si puedo encontrar la fórmula que usó, tal vez pueda revertirla». Pasaron los siguientes días revisando los diarios y los archivos del sanatorio. Oriana, con su entrenamiento de enfermera, estudió las fórmulas químicas que Blackwell había desarrollado. Encontró la fórmula 12, la que usaba para inducir locura, y encontró notas sobre un posible antídoto que Blackwell había desarrollado pero nunca probado. Aparentemente, le gustaba tener la opción de revertir el proceso si alguna vez lo necesitaba. Mientras tanto, Ezra se recuperaba lentamente. Oriana lo alimentaba con comidas pequeñas pero nutritivas. Lo ayudaba a caminar por los pasillos para reconstruir su fuerza. Le cortó el cabello y la barba, le dio ropa limpia. Lentamente, el esqueleto viviente que había encontrado en esa jaula comenzó a parecerse a un hombre de nuevo.
Era un hombre apuesto, descubrió Oriana. Incluso demacrado como estaba, tenía rasgos fuertes y nobles, ojos oscuros e inteligentes, una mandíbula definida, cicatrices que contaban historias de sufrimiento, pero también de supervivencia. Y era amable. A pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de los años de tortura, todavía era capaz de gentileza. La ayudaba en lo que podía. Le contaba historias de su pueblo para distraerla cuando el trabajo se volvía demasiado pesado. La hacía reír, algo que ella no había hecho en más de un año. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Oriana? ¿Habrías arriesgado todo para buscar justicia o habrías tomado las pruebas y simplemente huido a empezar una nueva vida lejos de todo? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Tu historia importa. Una semana después de encontrar a Ezra, Oriana estaba lista para actuar. Tenía los diarios, tenía la fórmula del antídoto, tenía un plan. Pero necesitaba ayuda. Hay un periodista en la capital, le dijo a Ezra. Aurelio lo mencionaba a veces, Ignacio Sotomayor. Escribe para El Imparcial. Tiene reputación de exponer corrupción sin importar cuán poderosos sean los involucrados. Si puedo llegar a él, si puedo mostrarle las pruebas, es peligroso, advirtió Ezra. En el momento en que salgas de aquí, podrían verte. Podrían seguirte. Lo sé, pero no tenemos otra opción. No podemos quedarnos aquí para siempre. Decidieron que Oriana iría sola primero. Era menos conspicua que un hombre apache que claramente había sido prisionero durante años. Llevaría copias de las páginas más incriminatorias de los diarios. Si lograba convencer al periodista, regresaría con ayuda. La mañana de su partida, Ezra la detuvo en la puerta. «Ten cuidado», dijo, y había algo en su voz que iba más allá de la preocupación práctica. «No sé qué haría si algo te pasara. Eres la primera persona que me ha tratado como un ser humano en 4 años. Eres importante para mí». Oriana sintió algo cálido expandirse en su pecho, un sentimiento que había olvidado que existía. «Volveré», prometió, «y cuando lo haga, terminaremos esto juntos». El viaje a la capital tomó 3 días. Oriana viajó en carreta, en tren y finalmente a pie. Mantuvo los documentos escondidos en un compartimento secreto cosido dentro de su falda. No durmió. No comió más que lo necesario. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada extraño un posible enemigo. Pero llegó. Y encontró a Ignacio Sotomayor en las oficinas del periódico. Era un hombre de unos 40 años, con cabello prematuramente gris y ojos cansados pero inteligentes. La escuchó en silencio mientras ella contaba su historia. Luego examinó los documentos que ella había traído. Su expresión pasó de escepticismo a sorpresa a horror absoluto. «Dios mío», murmuró cuando terminó de leer. Esto es monstruoso. ¿Tiene idea de los nombres que están aquí? Ferrer es uno de los senadores más poderosos del país. Espinosa es juez de la Suprema Corte. Velasco es el médico personal del presidente». «Lo sé», dijo Oriana. «Por eso necesito su ayuda. No puedo exponerlos sola. Me destruirían antes de que pudiera abrir la boca». Sotomayor la miró durante un largo momento. «Si publico esto, habrá consecuencias. Para mí, para el periódico, posiblemente para mi familia. Y si no lo publica, estos hombres seguirán haciendo lo que hacen. Seguirán torturando y matando personas inocentes. ¿Puede vivir con eso?». El periodista suspiró. «No, no puedo». Se puso de pie. «Necesitaré más pruebas. Necesitaré testimonios». «¿Dijo que hay doctores en manicomios que saben la verdad?». 6. Todos fueron drogados para silenciarlos, pero creo que puedo crear un antídoto. Si funciona, podrán testificar. Entonces esa es nuestra primera parada. ¿Dónde están?». Oriana le dio los nombres de los manicomios. Sotomayor tomó notas. «Iré a verlos.
Evaluaré si vale la pena intentar el antídoto. Mientras tanto, usted debería volver al sanatorio. Es el lugar más seguro por ahora. Si Ferrer y los otros descubren que alguien está investigando, buscarán primero en los lugares obvios. ¿Cómo sabré si tuvo éxito? Le enviaré un mensaje a través del sistema de correo del pueblo más cercano al sanatorio. Use un nombre falso. Oriana asintió. Estaba a punto de irse cuando Sotomayor la detuvo. Señora Montemayor, lo que está haciendo es increíblemente valiente. La mayoría de las personas habrían huido con esas pruebas y tratado de reconstruir sus vidas en silencio. ¿Por qué arriesga todo por esto? Oriana pensó en Aurelio, en Ezra, en los esqueletos en las jaulas, en las personas que habían sufrido en silencio durante años. Porque el silencio es lo que permitió que esto continuara durante tanto tiempo. Porque cada persona que supo y no hizo nada es parcialmente responsable de cada muerte. Y porque ya no tengo nada que perder. Me quitaron todo, mi esposo, mi hogar, mi reputación. Lo único que me queda es la capacidad de hacer lo correcto, y voy a usarla. Regresó al sanatorio 3 días después, exhausta pero esperanzada. Ezra la estaba esperando en la puerta, con una expresión de alivio tan intensa que casi la hizo llorar. Estaba tan preocupado, dijo tomando sus manos. Cada día que pasaba pensaba que algo te había ocurrido, que te habían encontrado. Estoy bien, y tenemos un aliado, un periodista que va a ayudarnos. Le contó todo sobre su reunión con Sotomayor. Ezra escuchó atentamente. Entonces ahora esperamos y preparamos el antídoto, porque cuando Sotomayor confirme que los doctores están en condiciones de ser tratados, necesitamos estar listos. Las siguientes semanas fueron una mezcla de tensión y trabajo. Oriana usó el laboratorio del sanatorio para preparar el antídoto siguiendo las notas de Blackwell. Era un proceso complicado que requería precisión absoluta. Un error podía hacer que el compuesto fuera inútil o, peor, letal. Mientras trabajaba, Ezra se recuperaba más cada día. Comenzó a caminar sin ayuda. Comenzó a comer comidas completas. El color volvió a su piel. Los músculos comenzaron a reconstruirse en su cuerpo. Y con la recuperación física vino también una recuperación emocional. Comenzó a hablar más, a reír más, a parecerse menos a un hombre roto y más a uno que estaba sanando. También comenzaron a conocerse mejor. Oriana le contó sobre su vida antes, sobre su matrimonio con Aurelio, que había sido imperfecto, pero no infeliz, sobre su trabajo como enfermera, que había amado profundamente, sobre los meses de pesadilla después de la muerte de Aurelio. Ezra le contó sobre su pueblo, sobre las tradiciones que habían mantenido vivas a pesar de décadas de persecución, sobre su madre, que había sido curandera, y su padre, que había sido guerrero, sobre la vida que había tenido antes de ser capturado, sobre los sueños que había dejado atrás. Y lentamente, algo comenzó a crecer entre ellos. No era algo que ninguno de los dos había buscado o esperado, pero era innegable. La forma en que sus miradas se encontraban y sostenían un momento más de lo necesario. La forma en que sus manos se rozaban cuando trabajaban juntos. La forma en que el corazón de Oriana se aceleraba cuando Ezra entraba a la habitación. Una noche, mientras Oriana trabajaba en el laboratorio, Ezra entró con una taza de té. «Deberías descansar», dijo. «Llevas horas aquí. Casi termino. Solo necesito...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, su mano tembló y derramó uno de los compuestos. Ezra se movió para ayudarla a limpiar y sus manos se encontraron sobre la mesa. Se quedaron así, inmóviles, mirándose. «Oriana», dijo Ezra suavemente, «desde que me salvaste he querido decirte algo, pero no sabía cómo, no sabía si era apropiado, no sabía si sentías lo mismo. ¿Qué querías decirme?» Ezra tomó sus manos entre las suyas. «Que eres la persona más extraordinaria que he conocido.
que cada día que paso contigo es un regalo que nunca pensé que tendría, que cuando estaba en esa jaula, cuando pensaba que iba a morir, lo único que lamentaba era no haber conocido a alguien como tú. Y ahora que te tengo aquí, ahora que eres real, tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que todo esto sea un sueño del que voy a despertar. Oriana sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No es un sueño. Estoy aquí y no voy a ninguna parte. Aunque sea lo que soy, aunque la sociedad diga que somos incompatibles, aunque... Oriana lo cayó con un beso. Fue suave al principio, tentativo, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Pero luego se profundizó, se volvió urgente. Años de soledad y sufrimiento derramándose en ese momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, Ezra tenía lágrimas en los ojos también. Nunca pensé que volvería a sentir esto, susurró. Nunca pensé que merecía sentir esto. Ambos merecemos felicidad, respondió Oriana, y vamos a luchar por ella, juntos. Antes de continuar con lo que pasó después, si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse. Porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Oriana, han sentido que no son suficiente. Ahora sí, descubramos qué pasó cuando llegó el mensaje de Sotomayor. 2 semanas después llegó el mensaje. Los 6 doctores están vivos. He verificado sus condiciones. Están dispuestos a intentar cualquier cosa. Venga a la capital con el antídoto. Traiga al testigo. Es hora de terminar esto. Oriana y Ezra empacaron todo lo necesario. Los diarios originales, el antídoto, ropa para el viaje. Salieron del sanatorio al amanecer, sin mirar atrás. El viaje fue tenso. Cada vez que veían jinetes en el horizonte, se escondían. Cada vez que pasaban por un pueblo, mantenían las cabezas bajas. Ezra se cubría con una capa para ocultar sus rasgos. Oriana llevaba los documentos pegados a su cuerpo, nunca fuera de su alcance. Llegaron a la capital sin incidentes. Sotomayor los estaba esperando en una casa segura en las afueras de la ciudad. «Tenemos un problema», dijo en cuanto entraron. «Ferrer sabe que alguien está investigando. No sé cómo se enteró, pero tiene hombres buscando por toda la ciudad. Necesitamos actuar rápido». «¿Cómo de rápido?», preguntó Oriana. «Esta noche he arreglado visitas a los 3 manicomios más cercanos. Usted administrará el antídoto. Si funciona, llevaremos a los doctores directamente a una sesión de emergencia del Congreso que he logrado organizar. El presidente mismo estará presente». «¿El presidente? ¿Cómo logró eso?». Sotomayor sonrió amargamente. Le mostré algunas de las páginas de los diarios. Las que implican a Velasco, su médico personal. Está furioso. Quiere la cabeza de todos los involucrados. Esa noche, Oriana visitó el primer manicomio. El doctor Ignacio Fuentes había sido el primero de los 6 en enloquecer. Ahora era un hombre de 50 años que se mecía constantemente en su celda acolchada, murmurando sobre los que gritan sin boca. Oriana le administró el antídoto con cuidado. No hubo efecto inmediato, pero después de 1 hora, algo cambió en sus ojos. La neblina comenzó a despejarse. El meceo se detuvo. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca pero coherente. «¿Qué año es?». Cuando Oriana le explicó lo que había pasado, Fuentes lloró. «Lo recuerdo todo», dijo entre sollozos. «Todo. El sótano, los experimentos, Blackwell drogándome, años perdidos en esta celda». Miró a Oriana con ojos llenos de gratitud. «¿Puedo testificar, por favor? Déjeme testificar. Necesito que el mundo sepa lo que hicieron. El antídoto funcionó en 5 de los 6 doctores. El 6º había muerto de neumonía 2 meses antes. Pero 5 testimonios eran más que suficientes». La sesión del Congreso al día siguiente fue histórica. Uno por uno, los doctores tomaron el estrado.
Contaron lo que habían visto en el sanatorio Blackwell, describieron los experimentos, nombraron a los participantes. Sus testimonios fueron corroborados por los diarios de Blackwell, que fueron presentados como evidencia. Luego Ezra tomó el estrado. Su testimonio fue el más devastador. Habló de los 4 años de tortura. Nombró a las víctimas que había conocido. Describió sus muertes. El silencio en la Cámara era absoluto. Varios congresistas lloraban abiertamente. El presidente estaba pálido de furia. Finalmente, Oriana testificó. Contó cómo había heredado el sanatorio, cómo había encontrado a Ezra, cómo había descubierto que su propio esposo había sido asesinado por Blackwell y cómo había sido culpada por un crimen que nunca cometió mientras los verdaderos asesinos caminaban libres. Cuando terminó, el presidente se puso de pie. He escuchado suficiente. Ordeno el arresto inmediato de todos los individuos nombrados en estos testimonios. Serán juzgados por crímenes contra la humanidad. Y pido una investigación completa del sistema que permitió que estos horrores continuaran durante tanto tiempo. Los arrestos comenzaron esa misma noche. El senador Ferrer fue arrestado en su mansión mientras cenaba. El juez Espinoza fue arrestado en su oficina. Los doctores Velasco y Aguirre fueron arrestados en sus clínicas. Docenas más fueron capturados en los días siguientes. El juicio duró 3 meses. Fue el escándalo más grande que México había visto en décadas. Los periódicos no hablaban de otra cosa. El testimonio de los sobrevivientes y de los doctores curados fue reproducido en primera plana día tras día. Al final, 37 hombres fueron declarados culpables. 23 fueron sentenciados a muerte. Los otros recibieron cadena perpetua. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la plaza pública y miles de personas asistieron a ver caer a los monstruos que habían torturado y asesinado a cientos de inocentes. Si tú también has sentido que el sistema te falló, que los poderosos salieron impunes mientras tú sufrías, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo encontraste justicia o paz, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. El nombre de Oriana fue limpiado oficialmente. El presidente en persona emitió una disculpa pública por el tratamiento que había recibido. La familia Montemayor fue obligada a devolverle su herencia y a emitir una retractación pública de todas sus acusaciones. Doña Perpetua tuvo que pararse frente a periodistas y admitir que había destruido la vida de una mujer inocente. Pero Oriana no quería su dinero, no quería su disculpa. Lo que quería era construir algo nuevo. Con los fondos que le correspondían, compró el sanatorio Blackwell. Contrató arquitectos y trabajadores y lo transformó completamente. El sótano fue demolido. Cada piedra, cada jaula, cada instrumento de tortura fue destruido. En su lugar, construyó jardines, fuentes, espacios de luz y aire. El sanatorio mismo fue renovado y convertido en un hospital real, un lugar donde personas de todas las razas y clases sociales podían recibir atención médica gratuita. Un lugar dedicado a curar, no a torturar. Y en la entrada colocó una placa de bronce con los nombres de todas las víctimas conocidas, con una inscripción que decía: en memoria de los sin nombre, los que sufrieron en silencio, los que murieron sin justicia, que este lugar que fue su infierno sea ahora un santuario de esperanza, y que nunca olvidemos el costo del silencio ante la maldad. Ezra se quedó a su lado a lo largo de todo. La apoyó durante el juicio, la consoló cuando el peso de todo se volvía demasiado. La hizo reír cuando necesitaba olvidar. Y cuando todo terminó, cuando finalmente pudieron respirar, le pidió que se casara con él. La boda fue pequeña, solo los doctores curados, Sotomayor y algunas enfermeras que habían comenzado a trabajar en el nuevo hospital. Se casaron en los jardines que habían construido sobre el sótano destruido. El sacerdote que ofició
dijo que era apropiado construir amor sobre las cenizas del odio. Los años pasaron. El hospital prosperó. Oriana y Ezra tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los criaron para valorar la justicia, la compasión y el coraje de hablar contra la injusticia. Los 5 doctores curados se convirtieron en parte del personal del hospital. Dijeron que trabajar ahí, ayudando a otros, era su forma de expiar los años que habían perdido, de transformar su trauma en propósito. Y cada año, en el aniversario del día que Oriana había encontrado a Ezra en esa jaula, hacían una ceremonia. Encendían velas por cada víctima, leían sus nombres en voz alta y prometían una vez más que nunca olvidarían. Una noche, muchos años después, Oriana y Ezra estaban sentados en los jardines, mirando las estrellas. Sus hijos estaban dormidos, el hospital estaba en calma. La paz que habían construido era palpable. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Ezra. Cuando estaba en esa jaula, cuando tú vivías en las calles, ¿imaginaste que podríamos tener esto? Oriana tomó su mano. No. En esos momentos más oscuros, no podía imaginar nada más allá de sobrevivir otro día. Pero creo que eso es lo que hace que esto sea más valioso, que lo construimos de la nada, que tomamos el peor sufrimiento imaginable y lo transformamos en esto. Gracias por abrir esa pared, dijo Ezra suavemente. Gracias por no ignorar los golpes en el sótano. Gracias por salvarme. Gracias por sobrevivir, respondió Oriana. Gracias por darme una razón para luchar. Gracias por amarme cuando pensé que nadie volvería a hacerlo. Se besaron bajo las estrellas en los jardines que habían construido sobre el infierno. 2 sobrevivientes que habían encontrado no solo justicia, sino también amor. No solo venganza, sino también paz. El sanatorio Blackwell, el lugar donde 6 doctores habían enloquecido, donde cientos habían muerto, donde el mal había reinado durante décadas, se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en un símbolo de esperanza, de que incluso en los lugares más oscuros la luz puede entrar, de que incluso las víctimas más rotas pueden sanar, de que incluso los crímenes más horribles pueden ser expuestos y castigados, y de que una mujer que había perdido todo, que había sido reducida a menos que nada, podía levantarse de las cenizas y construir algo hermoso. No porque fuera especial, sino porque se negó a rendirse, porque eligió luchar cuando habría sido más fácil huir, porque rompió la pared cuando otros la habrían dejado intacta, y porque entendió que el verdadero poder no está en destruir, sino en transformar, en tomar el dolor y convertirlo en propósito, en tomar la oscuridad y llenarla de luz, en tomar el mal y reemplazarlo con bien. Esa era la lección del sanatorio Blackwell, esa era la historia de Oriana, y era una historia de triunfo. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Oriana más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.